abocarnos a una parte específica dentro de lo que es economía aplicada, que es la evaluación de activos. Una carrera que si vienen por parte de la UBA y son economistas, la realidad es que tiene un vacío relevante que estamos tratando de corregirlo con una reforma del plan de estudios. Pero por otro lado, si vienen de otras facultades, les aseguro que van a haber temas bastante interesantes que no se dan en grado y que en los posgrados que se dan no se dan con el nivel de detalle que vamos a verlo en esta ecuación. ¿En qué consiste el programa? Me gustaría mostrárselos, pero como les comenté al inicio de la sesión no grabada hasta el momento, no estoy pudiendo acceder al MIECOM, con lo cual, ni bien pueda, voy a descargar el programa y se lo voy a mostrar. La propuesta o la idea de esta ocasión va a ser presentar un trabajo de integración en donde ustedes valúen un conjunto de activos a definir. No obstante, estoy viendo la propuesta de trabajo final, que ustedes la van a tener a disposición en el campus. Debería importarse de la misma forma que se importan en todos los cuatrimestres, pero no obstante, lo vamos a definir. Paso a mostrarles un poco la idea de lo que es este formato de trabajo de integración. Arranca con la propuesta que vamos a tener a lo largo de la cursada, que es la evaluación de activos. Esta evaluación de activos que vamos a presenciar tiene algunos ítems. Primero, que ustedes puedan realizar la evaluación de una firma a partir de cualquiera de las metodologías que vamos a ver a lo largo del curso. Después también no solamente que sepan evaluar una firma a partir de diferentes metodologías, sino que también puedan evaluar un intangible, una marca, darle valor, un fondo de comercio, hasta incluso un CEO, un jugador de fútbol, o cualquier cuestión que haga la intangibilidad del proceso de conocimiento o el know-how de una experiencia similar. A su vez también, dentro de esa evaluación, van a tener que hacer un análisis de sensibilidad estática de las principales fuentes de incertidumbre. Vamos a también añadir sensibilidad dinámica y después una cobertura utilizando mercado de futuros. Al respecto, las pautas de entregas van a ser las siguientes. Van a ser en una hoja A4, Arial 11, no con márgenes determinados. Esta parte no es necesariamente obligatoria al decirlo. Yo lo que pretendo es un informe simil brochure de consultora. Más adelante vamos a hablar al respecto, respetando la paleta de colores de la empresa y subirse al campus virtual, en este caso va a decir 2024, seguida del nombre y apellido, bueno, de esta forma. El trabajo debe contener una hoja de presentación de la organización o consultora, esto es, necesito un formato similar a brochure. Sé que saben armar papers o me imagino que tienen la practicidad de. Sé que van a aprender a lo largo de esta maestría un montón de modelos. Yo en esta asignatura necesito que bajen a tierra, que sean personas que además de poder proyectar fenómenos económicos, financieros, tengamos la idea de cómo se evalúa un negocio de financiamiento y que lo hagamos en un formato de brochure consultora. Esto es, no es trabajo práctico número uno, evaluación de activos, posgrado de tal. No. Vamos a enseñar cómo son las pautas para realizar un trabajo como lo realiza una consultora, respetando paleta de colores, márgenes, columnas, infografías, tratar de realizar algo al respecto. Asimismo también, dentro de lo que es el trabajo de integración, pretendo una evaluación macro y micro del sector, la evaluación financiera contiene los puntos 1 a 4, los análisis de sensibilidad y algunos comentarios finales. Por supuesto también, la pertenencia y cargo ocupa el analista. Acá apunta a que si bien la extensión no debe superar las 14 carillas, aunque podría llegar a extenderme en algunos casos, apunta a que ustedes tengan un poder de síntesis y que sepan cómo mostrar el contenido. Generalmente lo que digo es, las universidades expulsan eh, enanos financieros, personas que tienen una muy buena base teórica, quizás un buen promedio, aunque no está correlacionado con el éxito profesional, pero que tienen a veces nula o escasa aplicabilidad práctica. Esta asignatura dentro de la maestría, no sé si es la más difícil, me gustaría decir que es quizás la más aplicable desde el punto de vista financiero. No obstante, aquellos que les gusten la metodología o la forma de trabajo, tienen también una optativa, es decir, me pueden ver en segundo año con una materia que se llama Management Bursátil, en donde enseñamos distintos instrumentos financieros de trading y demás, y que tiene una doble propuesta el trabajo de integración. O les enseño a reestructurar la deuda argentina para bonos locales o extranjeros,
o que sigan el seguimiento de una cartera de inversión con la construcción de benchmarks. Así que si les gusta la metodología y los temas vistos, están más que invitados a cursar esa optativa. Bien, comenzamos entonces con la asignatura. Ustedes lo que van a tener dentro del campus es una infinidad de material que por ahora no estoy teniendo acceso, pero vamos a empezar con eh, una de las primeras propuestas, que es entender cómo se evalúan las firmas a partir de las metodologías tradicionales. Antes de arrancar, y me parece que esta vez el sistema anda bien y me va a dejar loguearme al menos, me gustaría saber eh, cuál es la calificación profesional o el título de grado al que ustedes tienen y accedieron a esta maestría. ¿Cuántos de ustedes son economistas? Levanten la mano, porque no pude linkearlos a todos, discúlpenme. Ok, muy bien, interesante. ¿Cuántos de ustedes no pertenecen a las ciencias económicas como profesión de grado? Bajen la mano el resto. Wow, muy bien, perfecto. Genial. Bárbaro, pueden bajar la mano, muchísimas gracias. La idea entonces es que podamos proveernos de desafíos formales como profesionales de ciencias económicas y que entendamos cómo evaluar casi cualquier cosa que sea considerada una unidad de negocios. Vamos a aprender a evaluar marcas, patentes, como les había mencionado. Va a ser un curso en donde pretendo que sea aplicable. Como profesional les digo un poco el expertise que tengo para que vean hacia dónde va el curso. No me gusta la historia económica, con lo cual no van a ver nada de historia en mi curso porque no sé poco y nada de lo básico. Yo me especializo en lo que es finanzas, soy macroeconometrista, si se quiere, de tipo financiero, y me especializo puntualmente en lo que es mercado de capitales. Hago asesoramiento a empresas, pymes o empresas grandes, reestructuro deuda de provincias, armo, desarmo fondos de inversión, trabajo con fusiones y adquisiciones en el ámbito local e internacional. He colaborado con algunos organismos multilaterales para la ampliación de crédito al sector privado dentro de cada uno. Y actualmente estoy dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y postulado por los consejos profesionales nacionales para el CENECO, que es el organismo encargado de emitir las normas de economía. Dentro del expertise, me gusta ayudar, asesorar y que ustedes puedan sacarme el mayor provecho posible. De hecho, con algunos de ustedes sigo en contacto para temas de tesis de posgrado. No se cuelguen en eso, por favor. De nada sirve el esfuerzo si no me terminan el posgrado con una hermosa tesis. O con algunas dudas profesionales al respecto, pueden contar conmigo en forma desinteresada. Cristian, ¿levantaste la mano? No, eso quedó de cuando Bájame. pediste qué graduación profesional teníamos. Muy bien, bájamela. Así estamos todos con manos levantadas. Bueno, entonces, esa es mi expertise. Les voy a hablar únicamente de lo que sé, lo cual no quita que trabajemos con alguna cuestión teórica, como por ejemplo modelos heterosedásticos que ustedes van a ver o están viendo dentro de las materias de econometría. Les puedo asegurar que la asignatura les va a gustar. Este trabajo lo pueden hacer en grupo, no hay problema. La forma de evaluación va a tener cuatro componentes. Cuando les suba el trabajo final se van a dar cuenta, pero evalúo no solamente la calidad de la presentación, que ustedes la hayan podido evaluar adecuadamente, sino también la oratoria, la presentación del brochure en general y la cohesión de grupo. Bien, el trabajo va a tener un 50% de puntuación dentro de la nota final, el otro 50% se va a dividir entre el resto de las variables. Entonces, puede pasar que ustedes presenten una genialidad de propuesta de evaluación, pero que el grupo no esté cohesionado. Por ejemplo, arma grupo Franco, Manuel y Matías. Matías habla de cómo es la movilización del costo de capital de la empresa. Y para saber si Matías hizo todo, quizás les haga una pregunta de cómo sacó las tasas de corto plazo de crecimiento. Y si Matías no lo sabe, puedo entender que no todos hicieron todo el trabajo, ¿se entiende? A su vez también puede pasar que en el lapsus, en los nervios, a alguien se olvide. Bien va a estar visto que Manuel o Franco, como integrantes de este supuesto grupo, puedan ayudar a Matías para que se mantenga la cohesión, ¿se entiende? A su vez también, si bien no lo voy a hacer en este curso, está bueno trabajar con grupos porque ahí se dan cuenta, como en la vida profesional también, cómo se arman un líder, ¿no? O una líder. Entonces van a tener que tener cuidado en repartirse el tiempo.
sin que ninguno se destaque más o menos, salvo que quieran más o menos nota. A su vez también, la oratoria, como mencioné, va a ser parte importante. No es solamente que sepan armar ese trabajo de integración, sino que lo sepan comentar a un lenguaje bajado a tierra para profesionales. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda respecto a la forma de evaluación o lo que les voy a pedir, que es básicamente la evaluación integral de una firma, incluida su marca y análisis de sensibilidad que iremos viendo a lo largo del curso? ¿No? La fecha de entrega Profe, va a cuando se ser refiere a nuestro... oratoria y eso, es presentación no solo del trabajo, sino también una presentación, digamos, hablada. Correcto, así como estamos ahora, imagínate que esta sea la instancia de evaluación, van a proyectar su brochure y van a empezar la Ah, ok. dicción cada uno de ustedes. La evaluación, para no retrasarlos en lo que es las clases, la cursada de la maestría, va a ser en nuestro último día de cursada, que por desgracia, y vuelvo a pedir perdón, como no me anda el MIECOM, no puedo ver cuál es ese último día de cursada, pero en el último día que tengamos, esa va a ser la evaluación, ¿sí? Un detalle más, ahora que estamos casi todos, y dejo el preámbulo, les voy a pedir también, dentro de ese trabajo, que me lo valúen monetariamente. Es decir, si ustedes me tienen que cotizar la evaluación de una empresa, y como cada grupo va a elegir una empresa distinta, no es lo mismo evaluar una pyme, entenderás Patricia, que evaluar Coca-Cola, entenderás Paula, ¿no? Los honorarios son distintos. Va a haber una clase o una pequeña clase en donde yo les enseñe cómo evaluar y cómo entregar una presupuestación a una empresa, y les voy a compartir mi modelo de presupuestación para que ustedes lo tengan a mano y le puedan hacer las añadiduras que quieran. Bien, ¿dudas, consultas? Nada. Muy bien. Vamos a también tener una pequeña cuestión dentro del material de clase que van a verlo, es abundante. Vamos a tener una pequeña cuestión de lo que son la evaluación de riesgo de crédito con modelos binomiales, ¿sí? Con lo cual vamos a ir en cuanto a eso. Desearía que, para empezar a ponernos en calor, puedan descargar el archivo que dice Teoría Proyectos de Inversión. Esto apunta a hacer un repaso de lo que deberían ya saber para encarar la materia. Después, lo que vamos a hacer inmediatamente es presentar la evaluación de una firma, que la vamos a continuar en clases siguientes, que está muy envalentonada con el ritmo político que tenían, porque sí, las empresas valen distintas de acuerdo a la provincia donde hagan y al político que le toque en la puerta, con lo cual vamos a dar algunas cuestiones de ese índole. Son todas empresas reales que existen, es decir, no va a haber un caso teórico acá, son todos casos aplicados. En algunas empresas, de hecho, como esta que voy a presentar, el profesional, en este caso quien la evaluó, firmó convenios de NDA, son convenios de confidencialidad, con lo cual en este caso ya está vencido el plazo, puedo hablar libremente, pero en algunos casos, cuando me hagan una pregunta, no sé si Luis tiene una pregunta de un caso particular, te voy a decir, Luis, te puedo decir hasta acá. Y en todo caso, si para explicarte tu duda, podría ejemplificar bajo supuestos medio locos para que entiendas el concepto. ¿Sí? Bien, así que disculpas por esa cuestión entonces, pero bueno, a punto que sea aplicado. Bien, vuelvo a darles la bienvenida y comenzamos entonces. Pueden ver el Excel que estoy proyectando, ¿no? Sí. 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 Bárbaro. Vamos a mencionar que las formas de evaluar una firma, que si bien no nos vamos a detener en ese tópico enorme en toda la materia, sino que vamos a complementar con procesos de adquisición, de fusiones, con riesgo de crédito, pero para ver nuestro principal tema dentro de la asignatura, vamos a decir que las unidades de negocio, empresas, franquicias, personas, se evalúan a partir de varias metodologías. La primera de estas metodologías es la evaluación por flujo de fondos. En este caso, les estoy diciendo a Juan, a Federico, a todos ustedes, que las empresas bajo este criterio valen por los flujos que generan. Y parecerá algo obvio, ¿no? Pero ¿cómo evalúan una empresa que genera pérdida? Vamos a tener una clase de eso, porque ahí si evaluamos por flujo de fondos estamos complicadísimos. ¿O cómo evalúan una empresa que, sin estar en pérdida, no tiene movimiento pero tiene una patente importante? Esa tampoco genera flujo de fondos en lo inmediato, pero sin embargo tiene precio. Entonces, para empezar a entender cómo se evalúan las empresas por flujo de fondos, necesito esta pequeña introducción que versa sobre
las diferentes ramas que tienen la evaluación de estos mismos criterios. Vamos a entender que la evaluación por flujo de fondos generalmente se hace por la técnica de valor actual neto. Acá tenemos 6 técnicas. La de valor actual neto, que para simplificarlo mucho es el valor actual de todos los flujos de fondos futuros, ¿se entiende? Va a ser el valor de la firma. Pero no obstante, la metodología de evaluación por flujo de fondos tiene estas 6 aristas. Yo acá tengo un celular. Alguien de este celular me puede decir, Daniel no es iPhone. Tenemos un punto, ¿no? Para decir que mi celular es malo. Pero sin embargo, les digo, me dura casi todo el día la batería. Es un Motorola. Entonces, las evaluaciones tienen ese criterio. Dependiendo de qué uso y qué metodología le den, puede tener uno u otro valor. Uno u otro interés subjetivo para el cliente. Entonces, ustedes van a tener que entender cuál es la mejor manera de evaluar una firma. Y también el trabajo de integración. Van a participar el resto de los equipos. Porque la última parte de la nota, ¿se acuerdan que les dije que se dividía en 4, no? Que una valía el 50% y las otras 3 me quedan con un número continuo, no se puede. La última parte es para que ustedes detecten de sus propios compañeros en forma profesional y respetuosa cuál es el punto débil de esa evaluación. Porque también tienen que estar capacitados en detenerse y ver, che, por este criterio te invalido todo el recorrido que hiciste. Porque también van a estar del otro lado del mostrador, tratando de atacar evaluaciones para bajarle el precio, ¿no? Entonces, háganlo a conciencia, no me gustaría que se armen preguntas entre ustedes, porque voy a también ver el nivel de detalle y valoración. Por ejemplo, si yo evalúo la empresa de Valentina, perdón, si Valentina evalúa su empresa y yo ex ante no conocía el trabajo de Valentina hasta que lo presentó, es imposible que a mí se me ocurra el interés que le pusiste en el año 4 vale tanto, ¿por qué no es menos? Habida cuenta que la empresa tiene un balance así, así, así. Es imposible saber sin ver el trabajo de Valentina ese nivel de detalle, ¿no? O sea, si bien nunca pasó, traten de que la pregunta sea espontánea y que sea buena. La pregunta que hagan de ninguna forma va a bajar la nota del trabajo de Valentina. La nota la voy a poner yo. En todo caso, el que le va a subir la nota es aquel participante que haga una pregunta en donde ve al hueso de la evaluación, ¿se entiende? Tiene que ser una pregunta clave que haga hasta dudar al mismo evaluador de si lo hizo bien. Y a Valentina le podría subir incluso la nota, si frente a esa pregunta la sabe responder bien. ¿Se entiende? Entonces, esténse preparados para las repreguntas. Bien, entonces, comencemos con la primera subforma de evaluar por flujos de fondos. Lo primero que les voy a decir es que estos flujos de fondos ya están dados. Es decir, tenemos que suponer que para esta empresa se invirtieron $500.000 y que la mejor ganancia o la ganancia proyectada para los próximos 4 años es esta. ¿Cómo se obtienen esos flujos finales? Es tarea de toda la materia, ¿se entiende? Acá tenemos ya cocinado lo que proyectamos que va a ganar esa empresa. Entonces, considerado eso y aprovechando para que ustedes puedan eh, interrumpirme con el audio y decirme, Daniel, no te seguí, Daniel, de nuevo, ténganlo presente a lo largo de toda la exposición. Bien, entonces, primer año ganó 150.000, segundo año 200.000 y así sucesivamente. Empecemos con el primero, periodo de repago simple o payback simple. ¿Cuál es el objetivo de evaluar un negocio por esta forma? El objetivo es determinar en qué periodo de tiempo el inversor recupera la inversión inicial. Esto es como que Matías puso $500.000 y no le interesa cuánto va a perder o cuánto va a ganar, no. Le interesa en qué momento de tiempo, llamémosle años, él recupera con las ganancias los $500.000. Lo que pase antes y después a Matías no le interesa. Tampoco a Matías le interesa la tasa de ganancia. Tampoco a Matías le interesa la contingencia. Solamente le interesa el punto, el periodo de tiempo en el que está en un break-even operativo. ¿Bien? Es bastante fácil. Si el año 1 yo gané 150, me quedan por recuperar 350. Si el año 2 gané 200, de los 350 me quedan por recuperar 150. Si el año 3 gané 180, me quedan por recuperar 30, o sobre recuperé 30, mejor dicho. Si el año 4 gané 290, sobre recuperé 320. Hasta acá está todo claro, ¿no? Bien. ¿Cuál es la cifra que a mí me hizo recuperar la inversión? Los 180.000. Esos 180.000 que gané en el año 3, ¿no? Entonces, si 180.000 los gané en un año, ¿cuánto tardaré en ganar 150.000, que es la cifra que a mí me falta recuperar?
Entonces hago la regla de 3 y me da 0,83. Como no estamos en un curso de grado, sino que pretendo formar profesionales, la respuesta no es 2,83 años. El 0,83 lo pasan a meses, ¿no? Y tampoco quiero que me digan 2 años, 2 años y 9,96 meses, sino que me lo redondeen para arriba. 2 años y 10 meses es el plazo de recupero de esta inversión y esta es la bibliografía sugerida, que no pude subir en la web porque el campus me la saca, de Brigham y Houston. ¿Se entendió este primer método? ¿Sí? Bien. Vamos a los defectos. No tiene en cuenta, vamos a llamarlo por ahora, queridos economistas, y el resto de las profesiones, no tiene en cuenta el costo del dinero. No es lo mismo ganar $150.000 ahora que $150.000 el año que viene ni en 3 años, ¿no? No tiene en cuenta el paso del tiempo. Ese costo, que sería como un costo de oportunidad mal llamado, en realidad es un costo de capital, porque si yo tuviese ese dinero hago cosas. Y puntualmente ese costo promedio ponderado del capital. Se dice así porque es el costo que tengo por poner dinero mío ahora porque no lo cobré o por pedirle a un tercero, ¿no? Al banco. El hecho de que yo no tenga para cobrar estos $150.000 ahora, sino en el año 1, hace que tenga que desembolsar mi dinero o pedirle dinero a un tercero. Esto se llama costo promedio ponderado del capital. O en inglés, Weighted Average Cost of Capital, WACC, quiero que le digamos ahora en más, a esa tasa de descuento mal llamada. ¿Estamos hasta acá? Es importante que ustedes adquieran esta clase inicial, que apenas estamos comenzando, vocabulario técnico. Pasa hasta en la vida personal. ¿No pasa cuando están conociendo a una persona? Que se dan cuenta en 2 minutos si eso puede seguir adelante o no. Lo mismo pasa en la profesión. El hecho de que ustedes le digan costo de oportunidad y me estén hablando de evaluación de empresas hace que haya un abismo entre la jerarquización de una carrera y el título académico que tengan. Entonces, de ahora en adelante, eso es un WACC. La tasa que utilicemos para descontar flujos es un costo promedio ponderado del capital, que por ahora va a venir dado, pero sepan que es la tasa con la que se actualizan los flujos de fondos, ¿sí? Bien. Entonces, el primer defecto es que no tiene en cuenta el WACC. Y el segundo defecto es que no tiene en cuenta qué sucede después de que recupere la inversión inicial. Este Excel, como introductorio de nuestra primera parte de nuestra primera clase, está hecho para que anoten poco y nada, ¿sí? Pero anoten todo lo que consideren. Tengan en cuenta que estoy moviéndome en un Drive, con lo cual no descárguenselo y anoten sobre eso para no manchar el archivo. Bien, ¿qué digo que no tienen en cuenta lo que sucede después? Imaginemos que en el año 4 perdí 290 porque desarmé el proyecto. Entonces le pregunto a Juan Bautista. ¿Cómo estás, Juan? Juan, ¿andás por ahí? Ahora me escribió por el cuadro de chat. Hola, sí, perdón, se me había ido el internet. Bien. No sé Juan, si te me hago una escuchas. consulta. Ahí Luis dijo coste. Si estás en algún país que lo llama así, genial. Me gustaría que le digan costo. ¿Sí? Bueno, Juan, te pregunto, ¿qué pasa si en el año 4 yo pierdo $290.000? ¿Cambia en algo el payback, el periodo de repago? Como, Eh, como te salga, ¿eh? Acá venimos a equivocarnos. Creería que no, ¿Por qué? porque ya lo recuperaste en el periodo 3. Exacto, ese es un defecto. No me dice si en el año 4 pierdo todo. Lo que me dice es que en el año 3 la recuperé. Nada me dice del ex post. Bien. Bueno, entonces, esas son las dos debilidades. Se llama periodo de repago simple porque no tiene en cuenta el WACC, básicamente, y lo podemos usar en muchas empresas y en muchos países. En Argentina duele, ¿no? ¿Cómo no descontar por una tasa? Y ustedes me dirán, pero Daniel, en Estados Unidos la tasa libre de riesgo, que vamos a discutir mucho ese término, es del 4,5%. Hay tasa de interés ahí. ¿Por qué no descontarlo? Porque en el resto del mundo, y no vayamos al ejemplo tautológico de Estados Unidos, Suiza o la Unión Europea, Chile, Colombia, Paraguay, boliviano ahora, Venezuela no, México, las tasas, altas o bajas, permanecen constantes o relativamente constantes, lo cual da una idea de previsibilidad. En Argentina,
en el único momento que se evaluaron por periodo de repago simple, incluso en moneda dura, fue en un periodo de tiempo particular de nuestra historia. ¿Cuál fue? Los 90. Claro, donde si bien había tasa real positiva en algunos casos, a veces había deflación, las tasas estaban más o menos estables. Se podía hacer una dinámica de proyección de tasas futuras. Bien. Bueno, entonces, se usa en cualquier país menos Argentina, Venezuela, ¿sí? Y en la mayoría de los países con moneda dura y tasas estables, el payback es bienvenido. La regla de decisión, ¿qué quiere decir? Para cuando acepto hacer un proyecto o acepto continuar con la inversión de esta empresa es si el horizonte de planeamiento, que es el momento en donde yo quiero de vuelta mi dinero, que es algo subjetivo, ¿no? Agustín me presta dinero, me dice devuélvemelo mañana porque lo necesito para otra cosa. Si el dinero me lo presta Federico, me va a decir, y quédatelo 10 años, yo no tengo problemas, o no tengo urgencia, o la verdad esa cifra que te voy a prestar es irrelevante para mi restricción presupuestaria. Nótense que a los economistas todos los días les hablo como el libro de Barián, ¿no? Para que no se sientan lejos de casa, pero en breve vamos a usar palabras que no lastimen los oídos. Bien, entonces, si mi horizonte de planeamiento, por ejemplo, y esto es subjetivo, son 3 años y el payback me da 2,83 o 2 años y 10 meses, realizo el proyecto. Pero si mi horizonte de planeamiento son 2 años y el payback da 2,83, no lo realizo. Entonces, siempre se va a realizar en la medida que mi horizonte de planeamiento sea mayor a mi payback. ¿Quedó claro? Si bien yo acepto evaluación de empresas que coticen en bolsa, ¿sí? Ustedes pueden evaluar una pyme. Y entiendo, van a ver que necesitan los estados contables desde ya. Pero no hay problema, no me los pasen. O sea, si quieren que le firme un NDA, se lo firmo, no hay problema. Pero podrían ustedes usar un balance real anonimizado. ¿De qué forma? Agarran los estados contables y lo multiplican por un numerario que ustedes saben. Por ejemplo, todo lo multiplican por 2,8149 y me dan ese balance multiplicado, ¿se entiende? Entonces podrían trabajar con un balance de una empresa que exista y les puede servir para el caso real. En algunos casos, si a ustedes los motiva, aceptaría que se sumen los dueños de esa empresa, grande o chica, el analista financiero. No hay ningún problema, estamos por aprender, así que cuenten con ello. Bien, seguimos. ¿Bajo qué criterio uno dice 3 años? Porque acá me la creyeron. 3 años y seguimos con el ejercicio. No quiero caer en la teorización. ¿Cómo una empresa delinea su payback? No le van a ir, supongamos que todos estemos trabajando como CFOs o analistas financieros, no van a ir corriendo con el presidente a decirle cuál es el payback. Tienen que tomar decisiones ejecutivas. ¿Cómo construyen un payback? No hay ningún modelo AR, ningún modelo MA, no hay una función de producción, ni una de utilidad. ¿Cómo construyen un payback? De a uno no se me peleen. Les cuento un cuentito. El cuento de Humpty Dumpty, ¿los conocen? Humpty, el de la película de Shrek, era un huevo, ¿se acuerdan? El cuento tiene una enseñanza interesante como el Principito. Estaba Humpty arriba de un mural muy muy grande y la gente le decía, te vas a caer, te vas a caer. Humpty decía, no me voy a caer, se columpiaba, hacía malabares, lo estoy medio exagerando. Y la gente le decía, te vas a caer. Bueno, un buen día Humpty estaba hecho un huevo frito en el piso, es decir, el huevo, la persona con forma de huevo se cayó y se estrelló. La moraleja es por qué se cayó Humpty, porque perdió de vista el objetivo, cuando en realidad quizás habría que concentrarse en lo más simple y no ser tan rebuscados. Chicos, una empresa, el payback lo construye a partir de la comparación con proyectos similares de igual riesgo. Si, por ejemplo, Patricia está acostumbrada a hacer inversiones de a 20 días, bueno, el horizonte promedio que tolera es 20 días. Debería haber, para que te acepten en este proyecto que tiene casi 3 años de payback, alguna justificación financiera o de estrategia de management para que la empresa se lo crea. Porque si no, bajo el promedio de proyectos activos de la empresa, no lo supera. O quizás a vos te da aprobado porque se te ocurrió que son 3 años, pero no va en línea con la decisión de financiamiento y erogación de fondos que tiene la empresa. ¿Se entendió, chicos? Bien. Me gusta. Consulta, Sí, claro. ¿no va también de la mano con la espalda financiera que pueda tener la empresa? Digamos, Cor- ¿por cuánto correcto. tiempo puede soportar invirtiendo y no recibiendo un payback?
Porque si puedo montar una empresa nueva, y a lo mejor puedo decir, puedo estar 2 años invirtiendo, por lo tanto digo ya, un payback de 2 años, porque puedo yo mantener la empresa porque tengo una espalda financiera amplia. Te respondo esa buena apreciación con esto. Estos son flujos finales, es decir, si acá sobró dinero, es porque la empresa tuvo la espalda para mantenerlo, ¿sí? Bueno, pero Correcto. es interesante la apreciación que mencionas. Bien, vamos con otro, periodo de repago descontado. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora descuento por un WACC. Y digo, flujo descontado. No, acá no sale el comentario, qué macana. Pero el comentario, si ustedes lo descargan, es que tienen que actualizar todo con el WACC. Fíjense que los 150.000 los traigo con el 10% un periodo, ¿no? Hago 150.000 dividido 1 más 0,10 a la 1, ¿no? ¿Vamos bien? Si es mucha matemática, me avisan. No tengan vergüenza. Bien. Seguimos. Este a la 2, 200.000 dividido 1,10 a la 2, a la 3, a la 4. Bien. Finalmente, una vez que tengo todos los flujos descontados, descuento cuál payback. 500.000 de pérdida o derogación inicial más 136, tenemos 363. Si le sumo 165, tenemos 198. Si le sumo 135, tenemos 63. Si le sumo 198, tenemos 134. ¿Vamos bien con eso? Es lo mismo que el payback, nada más que actualizamos por un WACC. El dinero lo recuperamos entre el tercer y cuarto año. En el cuarto año gano 198. Es en un año que lo gano, en el año 4. ¿Cuánto tardo en recuperar los 63? Regla de 3 me lleva a 3,31 años. Pasando la parte decimal de los meses, llego a 3 años y 4 meses. Si mi horizonte de planeamiento sigue siendo 3 años, no haría el proyecto. Y de efectos tiene lo mismo que el anterior, nada más que este sí tiene en cuenta el WACC. Sí tiene en cuenta esto, pero claro, sigue manteniendo la cuestión de que no dice qué es lo que sucede después de que recupera la inversión inicial. ¿Vamos bien? Es interesante pensar, por ejemplo, imagínense que, no sé, Cristian valúa la empresa X y le da que vale 4 millones de dólares. Y el primer flujo proyectado de ganancias, el primer año, una vez adquirida, es 100.000 dólares. Y ahí podría saltar Cecilia a decir, Juan, perdón, Cristian, tu evaluación está linda, pero me intriga esto. ¿Por qué vale 1 millón de dólares o 4 millones de dólares si el primer año gana 100.000? ¿No te parece que va a tardar mucho en recuperar la inversión inicial? ¿Se entiende? Entonces vamos a aprender a construir ratios en donde van a ver qué tipo de payback tienen las empresas según el sector. Entonces, si ustedes lo aprenden bien, si Cristian lo aprende bien, puede contestar muy rápido esa pregunta. O el punto quizás se lo lleva a Cecilia. Bien. Bueno, seguimos entonces. Van, valor actual neto. Esto se consiste en actualizar los flujos de fondos. Flujo cero más el valor actual neto de todos los flujos futuros. El argumento es primero la tasa, que es el WACC, y después los flujos futuros. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hacer el VAN? Yo creo que esto lo han visto o no, quizás en la U en economía no se ve. Paro las veces que haga falta. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, espero que no se caigan como Humpty, pensando que van a poder bailar siempre arriba de ese tejado. Seguimos. Si tengo un WACC del 15%, el VAN es menor. Si tengo uno del 25%, hasta podría estar negativo, ¿no? Entonces, empecemos dando la customización de las reglas de decisión. Si el VAN es positivo, significa que el valor actual dejó un valor agregado, ¿no? Convendría hacer el proyecto, ¿no? Si el VAN es negativo, te pregunto, Gastón, ¿harías el proyecto? ¿Comprarías la empresa? Imaginándote que esos flujos son de un proyecto dentro de una empresa o de una empresa en general. ¿La comprarías el proyecto de la empresa si el VAN te da negativo? Entiendo que no. Eso es lo que dicen todos los libros de texto, Brigham y Houston.
te digo como el principal exponente, pero digo, Rauf, digo, citemos a cualquiera, la mayoría de los libros te van a decir eso, y no tenés razón. Pensemos esto, ¿todos conocen la Facultad de Ciencias Económicas en formato presencial? ¿Sí? Imagino que sí. ¿Vieron que Sí. hay un banco, creo que es Patagonia, abajo, en planta baja? Si no sepanlo, hay un cajerito que se pueden sacar plata. Está bueno. La pregunta es, ¿esa unidad de negocios dentro del banco, dentro de la facultad, piensan que genera ganancias pagar la luz, algún canon o algún alquiler, los empleados que están ahí, mantener el estoqueo de ese cajero? ¿Piensan que les sobra dinero al banco por esa unidad de negocios? No. No. También si uno ve, contame Luis, ¿de qué trabajas? Yo trabajo en el Ministerio de Economía de mi país, ¿Sos de qué país? República Dominicana. República Dominicana. Bien. Vamos a imaginar, no es así, pero vamos a imaginar que, sí, que es una empresa privada, ¿sí? Vamos a hacer un supuesto fuerte. También vamos a aprender a evaluar empresas públicas. Que es una empresa privada y que sea una asesoría de economía, ¿sí? Y que haya un área de atención de reclamos, donde puedo ir yo porque estoy descontento con la evaluación, o puedo estar criticando porque un asesor tuyo me trató mal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el área de reclamo de clientes es un área deficitaria. Nunca esa área va a generar un ingreso porque recibe quejas y trata de bajarlas y llegar a algún tipo de acuerdo amigable o no. Pasará al litigio judicial. Entonces, hay unidades deficitarias que ayudan a sostener áreas superavitarias, como en ese ejemplo. O también hay áreas que son netamente deficitarias, última ayuda para los economistas, porque tienen una externalidad positiva. En este caso, tener un cajero de ciencia en la Facultad de Ciencias Económicas, donde hay todo público afín a las finanzas, ayuda para captar mercado, ¿no? Entonces el VAN negativo puede llevarse a cabo por una cuestión de share, proyección de mercado o necesidad dentro de una unidad de negocios más grande. Básicamente, entonces, internalizar esa externalidad obviamente haría que una pérdida grandísima a la unidad de negocios. Sí, Pero eso vos al diría, final vas a perdón, querer perdón, vos al final vas perdón. a querer que te dé positivo más allá de que tengas, que lo separes por unidades. Vamos a esas Si dos voy partes. a tu pregunta original, que era, ¿vos comprarías una empresa que te da un ban negativo? Ahí lo que estás haciendo es abrirla. No, mira, puedo hacer un supuesto. Luis y Nicolás, ¿son economistas? No, yo soy contador. ¿Y vos, Luis? Bueno, hice economía y administración de empresas. Muy bien. Eso es para que vean también que los profesionales de ciencias económicas podemos tener una visión sesgada. ¿Cuál es la idea? A ver, voy a poner el caso que dije, se entendió, ¿no? Luis Sí. había hecho Sí, una sí. apreciación. Volvé a repetir tu apreciación, por favor. Básicamente, internalizar esa unidad Bien. deficitaria. Usó la palabra internalizar la externalidad, habías dicho. Vamos Exactamente. a decir que sería aprovechar sinergias, ¿sí? O internalizar sinergias en reemplazo de decir externalidad. Y Ok. respecto a Nicolás, Nicolás había dicho algo lógico, ¿no? Bueno, es deficitario porque tengo otras unidades que dan superávit, ¿no? Porque si no, por perder plata, yo no tendría una empresa. Sería algo lógico, ¿no? Seamos popperianos y tratemos de falsear. Imaginemos Uber. Uber estuvo 6 años en pérdida en nuestro país hasta que sacó a los taxistas de mercado. Y tiene un precio ahora muy similar a los taxis. Pongamos otro ejemplo. Hay empresas que viven permanentemente a pérdida y una las compra sabiendo que va a pérdida porque quieren destronar una competencia. Y Mercado Libre funcionó así los primeros 8 años de vida. Claro, y hay Mientras tanto empresas, iba comprando y creciendo y bueno, comiendo mercado, pero no creo que hayan hecho un ban para eso, en ese caso específico, ¿no? en ese caso no, pero hay empresas, por ejemplo, Seamse, que vive a pérdida. Y vive a pérdida y sostendría pérdida porque tiene un beneficio que es tratar de que las municipalidades no sean deficitarias. Entonces, la cuestión de que una empresa o una unidad de negocio va a pérdida puede entenderse por un lenguaje más grande como el que dijo Nicolás, pero hay empresas que permanentemente viven a pérdida, a veces por razones hasta desconocidas. Sí, Puede pasar. ¿Cómo? de origen, en algunos casos. Una Claro, empresa puede pública pasar. tiene otro fin que ganar plata.
exacto, puede tener algún tipo de beneficio social, ¿no? O El quizás, caso de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. claro, o quizás piensan demasiado blancos. Vayamos a un punto gris. Quizás hay empresas que permanentemente pierdan dinero para tratar de hacer alguna maniobra de ilusión para un grupo económico más grande, ¿no? Pero de nuevo, el Entonces, grupo económico va a mirar el BAN y va a querer que sea positivo, más allá de que esa unidad de negocios, que será esa empresa que va a buscar ser una pantalla o lo que sea, de pérdida. Yo, sí, yo eso, justo, yo, yo sí. justo trabajo en una empresa que sé que mi área da pérdida, pero la Mira, necesitan para que no les entren 1000 multas. bueno, ahí tenemos Entonces, otro ejemplo. Pero no caer siempre en la bondad de que haya un grupo o que haya una empresa o un fin mayor que dé ganancia. Les doy una pequeña aproximación ahora para seguir. En Argentina se crean más o menos 4.300 empresas por mes. Y ustedes me dirán, me estás mintiendo. No, la mayoría no tiene actividad, la mayoría son empresas APOC que se usan para fines ilícitos, pero sin embargo se crean 4.000 empresas. De hecho, hay más unidades de negocio que generalmente van a pérdida, pero que le dan negocio o tienen necesidad de ser, como por ejemplo la adquisición de cobertura para las empresas de seguro. Pero bueno, vamos a analizar en la medida de estas evaluaciones para ir ya al caso puntual. Sigamos con el BAN. Si da negativo, en principio uno lo pensaría por una cuestión de share, mercado o lo que hablamos. Pero si el BAN da cero, ¿qué dirían ustedes? ¿Lo hacen o no lo hacen? Bueno, uno diría, entre ganar esos flujos poniendo una empresa con todas las contingencias y ganar esos flujos, simplificándolo mucho, ¿no? Con un plazo fijo o con un money market, uno diría, y hago el plazo fijo, ¿no? Me ahorro problemas, estar, la empresa, la vida, la economía, y me voy al plazo fijo. Pero claro, si entre poner $500.000 en un plazo fijo o en un money market y poner $500.000 en una empresa, eligen el plazo fijo porque algo tiene menor riesgo. Entonces, el BAN, cuando les dé cero, tienen que decir que son indiferentes entre este proyecto y otro de igual riesgo, porque si ven a algo que tenga menor riesgo, y van a ir a ese algo. También no quisiera caer en el libro de texto. ¿Qué es el cero? No es el número nulo, porque miren que tienen que actualizar y que les dé cero clavado, ¿eh? Es imposible. Pero si alguien pone $500.000 y la ganancia en términos presentes son $1.000, eso es cero. Eso es cero. Lo mismo si la ganancia fuesen $1.000, $2.000. Teniendo esa precaución, el gráfico que ven ahí se llama perfil del BAN, que muestra para los diferentes WACs cuál es el BAN de la empresa. Y acá hay algo matemático, ¿no? En la medida que la tasa sube, el WAC, la tasa de descuento, el valor del BAN se hace más chico, ¿no? Entonces este gráfico del perfil del BAN encuentra una asíntota, si quieren. Encuentra un punto en donde el BAN es cero, ¿no? ¿Qué sería el, el BAN de cero? Un momento en donde no gano ni pierdo, ¿no? Un punto de break-even. Bueno, existe un WAC en particular que hace hacer al BAN cero. Ese WAC que hace hacer al BAN cero se llama TIR, tasa interna de retorno. ¿Alguien me puede decir qué es la TIR? Aquellos que tengan ya un conocimiento previo. No me digan qué es la tasa que hace cero al BAN, porque ya lo dije yo. Hay un ¿Es montón de la que, gente perdón? que... ¿Cómo? ¿Qué es la TIR? Nadie sabe lo que es la TIR. Bueno, la TIR, muchos analistas la llaman, y respetados, dicen que es una tasa de ganancia. Y no, no es una tasa de ganancia cuando uno evalúa un proyecto o una empresa. En todo caso, es la tasa en donde la ganancia es cero, ¿sí? Es la tasa máxima, la TIR, que se banca el costo del capital para que el negocio sea rentable. ¿Por qué digo que es la tasa máxima que se banca el costo del capital? Si el WACC es 10%, el proyecto da ganancia. Si es 13%, el proyecto da ganancia. Pero si es el 28%, el proyecto da pérdida. Entonces, el costo de capital máximo que se banca el proyecto o la empresa antes de dar pérdida es la TIR. Por eso se dice que la TIR es el costo de capital máximo, ¿sí?, que tolera una empresa.
a mí me va a gustar siempre tener un WACC lo más lejano para abajo de la TIR posible. ¿Sí? Entonces, la idea sería que cuando la TIR es mayor al WACC, cuando la TIR es mayor al WACC, ¿sí? El VAN es positivo y conviene hacer el proyecto. Pero si la TIR es menor al WACC, el VAN da 0, entonces son indiferentes entre este proyecto y otro de igual riesgo. Pero si la TIR es menor al WACC, perdón, es igual al WACC, ¿sí? Perdón, si la TIR es menor al WACC, el VAN es negativo. Qué bestia. ¿Sí? Porque la tasa de break-even es menor al WACC preexistente. Y si la TIR es igual al WACC, bueno, ahí el VAN es exactamente igual a 0. ¿Sí? Entonces sí, soy indiferente a este proyecto y otro de igual riesgo. Ahora, la TIR tiene debilidades. Vamos a suponer, sabiendo que esos son los flujos de la empresa o del negocio. Pongamos el caso de Héctor. Héctor, ¿te gustaría ser la empresa rentable o la empresa que está a punto de caer? Vos elegís. La rentable. La rentable, perfecto. Entonces a Sergio le tocó la empresa, no te digo quebrada, pero complicada. Entonces a Héctor y a Sergio acceden a una licitación. Se les promete contractualmente que poniendo $500.000 obtienen esos flujos. Y hay garantías y hay seguros y le dieron a su mesa técnica y sí, tienen esos flujos y es indiscutible. La pregunta sería, sabiendo que la TIR es una tasa polinómica, ¿no? O sea, es la tasa que hace hacer al VAN 0. ¿Van a tener distinta TIR, Héctor y Sergio? ¿O van a tener la misma? Vamos a tener la misma, va. Van a tener la misma. Entonces, acá tenemos la primera debilidad, no responde a la estructura de capital. Porque si Sergio no tendría los problemas que no tenés vos, podría decir el negocio es rentable. Hay que ver, Sergio, cómo consigue el dinero, ¿no? Entonces, la dificultad que tiene es que no responde a la estructura de capital. Esa es la primera. Y después la otra, esto ya es más matemático, pero podrían haber TIR múltiples, porque indudablemente uno hace la igualación a 0 y esta fórmula, ¿sí? Trayendo todos estos valores actuales a 0 y sacando la raíz de esta ecuación. Me voy al demonio, no me interesa que lo sepan, pero por teorema de Gauss, un polinomio de grado 4, porque son 4 años, ¿cuántas raíces puede tener? 4. 4, ¿no? Muy bien, ¿cómo contestaron esa? Bien, 4. Y solamente hay una. ¿Por qué? Porque es una raíz múltiple, ¿no? Ahora, imagínense un proyecto que tenga un perfil del VAN. Miércoles. Un perfil del VAN. A ver. Un perfil del VAN así. Un segundo, por favor. Qué feo que dibuja el docente. En computadora no, acá en el Drive no puede. Pero bueno, imagínense un proyecto que sería así como una sonrisa dentro del gráfico. O sea, que el VAN sería positivo para cualquier valor por debajo de esta tasa. Imagínense que después hay otra línea que va hacia arriba y que el VAN sea positivo para cualquier valor por encima hasta el infinito y que sea negativo en el medio. ¿Se entiende el ejemplo? Imagínense que acá haya una sonrisa y haya dos cortes. Entonces, es imposible que el proyecto sea rentable a menos del 7, pero entre el 7 y el 20% que está el agujero de los negativos no lo sea. Lo que digo es que si uno despeja la TIR como cualquier polinomio y tiene más raíces, les pueden dar soluciones financieramente inviables, ilógicas. De hecho, es más, hay proyectos que siempre uno gana. Por ejemplo, y en términos nominales, meter dinero en un plazo fijo, ¿no? Siempre da ganancia en términos nominales. Esos proyectos no tendrían pérdida, no hay forma que tengan pérdida en términos nominales. Sería un perfil del VAN por encima del eje X, ¿no? Nunca tocaría el eje. Esas son raíces complejas. Puedo delirar con la matemática si quieren, no es el objetivo. Lo que digo es, pueden haber TIR múltiples y por eso el criterio de la TIR sirve como una especie de, bueno, sé que si mi costo de capital supera eso es inviable, ¿no?
Entonces, si le digo a mi equipo, calculame el WACC y es el 30 y veo que la TIR es el 20, me escapo. Porque el BAM me da negativo. ¿Se entiende, Héctor y Sergio? Pero hay temas en donde da negativo y ustedes van a seguir estando. ¿Qué van a tener en la cabeza para hacer un proyecto con BAM negativo, Héctor y Sergio, de acuerdo a lo hablado? El riesgo. Bien, el riesgo. ¿Qué más? Posicionamiento. sinergias. ¿No? Claro, La posicionamiento unidad de de negocio es mercado. necesaria. Por ejemplo, les doy una idea. Ahora lo que vamos a ver es la empresa Calvo el Caique, en donde es una eólica que vino en el 2015, ¿se acuerdan? Para los argentinos. Ganó la derecha, un oficialismo. Yo soy técnico, no voy a hablar de política. Y si lo hablo, va a ser una cuestión técnica nada más y va a ser un palo parejo a cada candidato o facción. Pensaban que venía un gobierno de derecha que iba a impulsar las energías renovables. A extranjeros no se les ocurrió meter mejor dinero, mucho dinero, más o menos eran 100 millones de dólares, en Santa Cruz, en donde una provincia para los extranjeros dominados por Cristina Kirchner, ¿sí? Con la polémica que tiene para bien y para mal esa figura, y pensaban que iba a ganar la derecha. Finalmente no ganó la derecha, ganó la facción ligada a lo que es el kirchnerismo que se conoce en este país, y se imaginan que esa empresa no le hizo del todo bien, ¿no? Y hubo algún tipo de cuestión que no me quiero extender. Bueno, la política metida en eso, como fue, apostó, ¿bajo qué criterio? Sergio, Héctor y el resto. Querían entrar, ganar poquito, porque les hicimos una evaluación de ganaban un poquito para que la puedan defender en la casa matriz, porque tampoco estábamos muy seguros si iban a seguir ganando. ¿Para qué? Para tener un antecedente y en la próxima licitación, cuando pidan experiencia, esa empresa podía participar mejor y en mejores condiciones, ¿entienden? A veces por eso se hacen los negocios. Bien, vamos entonces a el otro criterio, TIR M, TIR modificada. La TIR modificada se suele utilizar, ¿sí? Para cuestiones que tengan que ver con cuando la TIR da o una tasa muy baja, imaginémonos una economía que se mueve a una inflación del 140-180% anual, ¿sí? Dependiendo qué tomen y cómo tomen. O proyectada para el año que viene en 50-60. ¿Puede bancarse una TIR del 20 y pico como está acá o 20%? No. Entonces quizás ustedes quieran cambiar de indicador dentro de la evaluación por flujo de fondos, que es este primer gran método que estoy enseñando, y no hacerlo por la TIR, sino por la TIRM, ¿no? Decir, está bien, sí, quizás no es bueno en esto, pero mirá que tiene otra riqueza este análisis. Entonces, ¿la TIRM en qué consiste? Este criterio supone que todos los flujos positivos se capitalizan a una tasa de inversión. Como decirles, Matías ganó esto en su empresa y los 150.000 no los deja quietos. Los mete en un money market, en un fondo de bajo riesgo. Y que cada vez que haya una pérdida, por ejemplo, imagínense que en el año 2 pierda 200.000, Matías no la va a poner en su bolsillo. Matías va y la pide al banco. Entonces, este criterio lo que hace es construir un C0, un capital inicial, llevando a momento presente todos los flujos negativos con una tasa de financiamiento. ¿Qué tasa de financiamiento? Y la tasa activa del banco donde opere tu empresa, Matías. No cualquier tasa que se te ocurra. Tu empresa opera con varios bancos, genial. Saca un promedio de participación de cada banco y aplica un promedio ponderado sobre esa tasa activa. ¿Se entiende cómo es? O sea, acá no hay supuestos, hay una validación detrás. Entonces, en base a eso va a llevar todo al momento cero. En este caso, los 500.000 eran lo que estaba al momento cero. Y después va a construir un capital final, un monto, que va a ser producto de todos los flujos positivos reinvertidos a una determinada tasa de interés. Asequible, llegable, sin riesgo, sugiere un plazo fijo o un money market. Entonces, hacemos la función TIRM, ponemos los flujos, ponemos la tasa de financiamiento y ponemos la tasa de inversión. En base a eso les va a dar la tasa interna de retorno modificada. ¿Qué gran supuesto hay acá? Que la inversión va a ser de todo el flujo, ¿no? Supone que Matías no va a tocar un peso de esos 150.000 dólares, ¿no? Que no lo va a necesitar un poquito para vivir, para otros proyectos.
Esa es una debilidad. Y la otra es que la tasa no siempre se mantiene constante. Ezequiel, levantaste la mano. Sí, tengo una consulta. Dime tú. En, en esa, en ese flujo de los flujos de fondos positivos que lo capitalizás a una tasa, también después lo volvés a descontar a otra tasa para traerlos al valor actual. O sea, Los primero flujos lo positivos capitalizás sí. se llevan a valor futuro con una tasa de reinversión. Y los negativos se llevan a valor Sí. presente. El Excel hace esta cuenta y despeja la TIRM y te la da acá en formato anual, si estos flujos son anuales, o en formato, no sé, diario, si estos flujos son diarios. No sé si O contesté sea, la los pregunta. lleva a valor futuro y después los vuelve a traer al valor No, presente no, para no. que los puedas Quedan comprar. en el futuro. Quedan en el futuro y este C0, que son todos los flujos negativos, quedan en el presente. Hace esta cuenta el Excel y despeja la TIRM. Ah, ok, listo. Ahí está. ¿Sí? Gracias. Por favor. El criterio de decisión es lo mismo, ¿no? Si la TIRM es mayor al WACC, el proyecto se hace, ¿sí? Si la TIRM es menor al WACC, bueno, el proyecto no se hace, salvo cuestiones estratégicas de posicionamiento o ya. Entonces, la TIRM es aproximadamente una tasa de rentabilidad y se usa para maquillar una TIR baja o un proxy de un índice de rentabilidad. Sol, ¿tenés una duda? Nada. Bien, muy bien. Si bien no es obligatorio, no lo pido, no me molesta que no lo hagan, muchas veces me salta, y esto es una enseñanza de la virtualidad, que pongan cámara, porque por las caras, por ahora me doy cuenta que venimos bien. Pero en un rato vamos a empezar a acelerar y me va a ser útil ver las caras que ponen. Bien, seguimos. Índice de rentabilidad, cerramos con este mini repaso. Es el cociente entre el VAN, dé el signo que dé positivo o negativo, y la inversión inicial, siempre con signo positivo. Entonces, si esta inversión inicial siempre es con signo positivo, el signo del índice de rentabilidad depende del VAN. Si el VAN es 134.000, la inversión fueron $500.000, la rentabilidad es de casi el 27%. ¿Sí? Entonces, ustedes sabrán, ¿es mejor el VAN? ¿Es mejor la TIR? ¿Es mejor hablar de TIRM? Bueno, convencionalmente el VAN, chicos, tiene que estar en toda evaluación de flujo de fondos. Es como que es imposible que no esté. ¿Quieren agregarle otra? Después sigue el payback, descontado, ¿no? Según el país. ¿Sí? Son las más usuales para emplear. Bien, seguimos. ¿Hasta acá alguna duda? Obviamente acá si el índice de rentabilidad es positivo se hace, si es negativo no se hace, salvo que sea posicionamiento share. Si es igual a 0, significa que soy indiferente entre este proyecto y otro de igual riesgo. ¿Dudas hasta acá? Nada de nada. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a trabajar, un segundo, ahora con un archivo que se llama, van a ver dentro del campus, ahí lo están viendo, se llama Eólico parte 1. Lo están viendo, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Si yo lo agrando así, Sí. a ver. Si lo agrando así, ¿lo ven? Sí. Sí. Se Bárbaro. ve perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a cumplir la promesa. Les dije que acá, salvo esa pequeña introducción, no vamos a ver ningún caso traído de los pelos. Son todos casos reales, de hecho pueden googlear esta empresa. Es la eólica Colbelcaique, sociedad anónima, homónima del pueblo de la provincia de Santa Cruz. Es importante el contexto político, 2015. Creo que todo el mundo conoce a Cristina Kirchner, más allá de la opinión que tengamos, ¿no? Sí. Ezequiel, levantaste la mano, perdón. Sí, una consulta. ¿Este Sí. proyecto estaba dentro de los últimos Plan Renovar? Este no. El que se hizo después, sí. Bien. Seguimos.
a una cuestión. Sobre el grupo accionario todavía tengo un convenio no vencido. Sobre el proyecto pueden hacer la pregunta que sea. Bien, seguimos entonces. Directamente no me levante la mano, interrúmpanme, no hay problema. Contexto político entonces, mencionando que esta empresa puso 100 millones en un contexto de cambio de signo político, pero que en esa provincia finalmente no hubo un cambio de signo político y perduró la extensión a la izquierda y la poca iniciativa frente al capital privado, ¿sí? Noten cómo me cuido en las palabras, pero no para generar debate político, sino como un lenguaje de un financista, para no herir susceptibilidades. Bueno, seguimos. Uy, ¿cómo se evalúa una empresa? ¿Se acuerdan que en el ejercicio inicial, chicos, yo le dije la empresa puso 500.000, el primer año ganó 150.000? Todo eso venía dado, eso ya no va a estar más dado. Todo eso sale de esta planilla que van a ver. Donde dice cash flow del proyecto, esos serían los números finales que yo arrojé en ese Excel de mentira. ¿Sí? Vamos a ver cómo llegamos a eso. Primero, para armar la evaluación de una empresa por flujo de fondos, necesito dos estados contables. El estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Entonces, la primera misión que tienen ustedes es armar un grupo. Como hay 50 inscriptos y hay que ver si siguen estando hacia el final de la carrera o de especialización, voy a aceptar grupos de hasta... Wow, son un montón, porque el año pasado eran 20 y pico. Voy a Ya aceptar tenemos grupos... cualquier cosa, grupos por las dudas, si sirve, ¿Cómo, de las perdón? otras materias. Que ya tenemos grupos armados de las otras materias, por ¿De si sirve. cuántos son? De 4 aproximadamente. Sí, está bien. Grupos de 4. Aceptaría 5. Pero mientras más arriba sean de 4, más alto va a estar el techo, ¿sí? No acepto trabajos parciales, pero no por corregir menos, porque la verdad es que si uno da docencia es porque ama la carrera. Em, porque es lindo convivir en grupos, tener un no o diferentes miradas, ¿sí? Pero bueno, usen los mismos grupos que tienen, mejor así demoramos menos. Bien, seguimos. Estado de resultados, me avisan por favor si no conocen, agarro la fila de ventas. En otros países, en vez de ventas puedo decir ingresos, ¿no? O sea, si yo tengo una empresa de consultoría, no tengo ventas, tengo ingresos por servicios, por ejemplo. ¿Sí? En Argentina y en otros países hay similares resoluciones técnicas. Tenemos la resolución técnica 17 y 18 de nuestro Consejo Profesional, que nos dice que los contadores pueden agregar, yo soy economista, pueden agregar o suprimir cuenta de los estados contables en tanto no alteren la naturaleza del negocio y la exposición y el fin que uno le venga a dar a ello. ¿Sí? Bien, ventas menos costos, y hago la salvedad, también le van a restar los gastos. ¿Qué diferencia hay entre costos y gastos? En que el gasto no tiene un retorno, se podría decir. ¿Qué no tiene, perdón, qué? Retorno. El No costo sé. está asociado a la actividad y el gasto es más general. Al proceso productivo, el costo y Me gustó más la de Nicolás. A la actividad, porque si yo doy un servicio de asesoramiento no hago ningún proceso productivo. ¿Sí? Pero bueno, el costo está relacionado a la actividad de la empresa que realiza y que desarrolla para vender sus bienes y servicios. Está relacionado directamente, mientras que el gasto es algo más indirecto. Por ejemplo, si yo, mi actividad principal sería dar clases, el Wi-Fi es un costo. ¿Sí? Si yo me dedicase a otro tipo de actividad, que no tengo necesariamente que vivir con una computadora para vender, bueno, sería un gasto el Wi-Fi, ¿sí? Bien, entonces ventas menos costos y gastos, tenemos el EBITDA, que es el excedente bruto antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Qué diferencia hay entre una depreciación y una amortización? Si yo les preguntaba una función de Arrow-Pratt, me parece que me lo respondían más rápido. Yo creo que las depreciaciones tienen que ver con capital físico, no sé si estoy equivocado.
Y las amortizaciones tendrían que ver con algún intangible. Al revés. Amortización tangible, depreciación intangible. Pero está eso del abuso del lenguaje, ¿no? Es como decirle devaluación y depreciación. Es más o menos lo mismo, ¿no? Nada más que uno se usa en cambio flexible y cambio fijo. ¿No? Bien, pero esa es la diferencia. Amortización tangible. Un auto se amortiza. Un software se deprecia, es intangible. Bien, le resto las depreciaciones y las amortizaciones y le voy quitando las siglas, me queda el EBIT, ¿no? Excedente bruto antes de intereses, intereses impuestos. Le quito los intereses y me queda el EBT. Le quito los impuestos y me queda el net income. Bien. El IVA, ¿puede ser parte de esos impuestos que les neteo? El Creo que impuesto eran directos, ¿no? Ya no me acuerdo, pero creo que eran los impuestos directos que tenías que netear, que sacar. Bueno, el IVA no se toma en cuenta para estos flujos, Claro. porque es algo que lo termina pagando un consumidor final, ¿sí? Es un impuesto que se le cobra a las empresas, a los clientes, y después termina pagándose al Estado. Ingresos brutos, ¿va o no va? Sí. Eso va. Sí, va. Entonces va impuesto a las ganancias e ingresos brutos. ¿Por qué los manuales que vienen traducidos al español no lo tienen? Porque el sistema tributario de esos países más avanzados no está. Bien, seguimos. Net income. Hasta net income, que sería una especie de resultado del ejercicio, es el criterio de lo devengado. ¿Qué es el criterio de lo devengado? Bueno, se deben registrar pérdidas o ganancias sin importar si fuesen pagadas o cobradas, ¿sí? De net income para abajo es el criterio de lo percibido. Dicen, no, para esto del devengado, que se deben registrar las pérdidas o ganancias sin que las cobré, la pagué, no es cash flow. Entonces, esto va a converger en un criterio de cash flow. ¿Qué sería esto? A partir de ahora, de net income para abajo, vamos a hacer el criterio de lo percibido. ¿Qué sería esto? Solo que verdaderamente pagué y cobré. Entonces, por eso le voy a sumar las amortizaciones y depreciaciones. ¿Vieron que los autos tienen 5 años de vida útil? Camionetas también. Sin hacer un chiste barato con los impuestos. Ningún auto que tenga más de 5 años vale cero. Digo, no estamos regalando autos de más de 5 años entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué están las amortizaciones? Bueno, Digo, me si un auto imagino tiene... quizá, ¿Cómo? me imagino porque hay un valor residual aún, por ejemplo, si vamos a decir agota su vida útil. No digo, pero ¿por qué están? Si no es un impuesto, si el auto después de 2000, no sé, un auto del 2010 tiene un precio. Caro o barato, pero tiene un precio. Y pasaron más de 5 años. ¿Por qué está entonces? Porque es una forma de incentivar la compra de bienes de uso, porque uno lo puede mandar a pérdida cierta fracción por ejercicio económico, ¿no? Y de nuevo, si bien no es la materia para eso, no es lo mismo comprar un auto o una camioneta en enero que comprar o al inicio del ejercicio fiscal que al final, ¿no? Por el ajuste por inflación. Hay un tema de cash flow independiente que quizás no está para una maestría de economía aplicada, pero es algo que deberíamos conocer. A los profesionales de ciencias económicas, cada vez tenemos que procurar ser más multitasking, porque si yo no tengo en claro cómo es el impacto del impuesto inflacionario sobre un balance, y quizás la proyección no sea la mejor. Bien, le sumo las amortizaciones porque es algo que nunca se fue. Le voy a restar las inversiones en bienes de uso. ¿Cómo calculo esto? Como la diferencia de bienes entre el ejercicio actual y el anterior, ¿no? Agarro la cuenta de bienes de uso del balance del 2023 respecto al 2022 y me fijo si aumentó es porque invertí en bienes, ¿no? Y si bajó porque no invertí en nada. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo igual en nuestra clase siguiente con un grupo económico que se llama Amadeus, que es tremendo grupo económico que tiene sede también en Argentina, y lo vamos a construir paso a paso. Pero acá iría a restar las inversiones en capital fijo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después se le restan las inversiones en working capital. ¿Qué es el working capital? ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Bueno, recordando mis clases, básicamente era
Activos corrientes menos pasivos corrientes, si era algo, al menos lo vi en clases de contabilidad de costos. Exacto. A ver, el capital de trabajo es el dinero que necesita meter la empresa para sostener el giro de negocio. Y Sí, esto sucede cada vez que los plazos de cobro son más largos que los de pago, ¿no? Esto es, tengo que pagar sueldos en 10 días y tengo para cobrar facturas en 40. De algún lado tiene que salir la plata, ¿no? Ese es el claro. capital de trabajo, cuando los plazos de cobro son mayores a los plazos de pago. Entonces, se le resta ese capital de trabajo, se le suma, y esto no está en todas las empresas, un valor residual de la inversión. ¿Qué es el valor residual de la inversión? El valor residual es si la empresa tiene ya comprometido y decidido vender maquinarias o algo que le produzca un ingreso extraordinario, ¿no? Y ahora empezamos con lo más difícil, para después aplicarlo al caso. Se le suman los intereses de vuelta. Y son intereses de préstamos, de financiamiento, que la empresa los pagó. La pregunta es ¿por qué se suma? Porque es un flujo que se fue. ¿Se pueden Se suma. descontar de ganancias, por ejemplo? Sí, pero ¿por qué en la evaluación de empresas se suma los intereses? Más allá que se descuente, porque fíjate que está descontado en las filas de arriba, ¿no? Cuando puse EBIT menos los intereses, tengo el EBT, que es el monto sujeto a impuestos, ¿no? Ya está descontado ahí. ¿Por qué le sumo de vuelta? Ponemos un ejemplo. Volvemos Porque no es parte de la actividad de la empresa, ¿sí? Entonces tenés que No, sumarlo, porque no... ¿cómo no es parte? O sea, Capaz- si yo pido un préstamo para financiar capital de trabajo, pido un préstamo porque no sé, necesito. Gracias al préstamo continúo mi actividad. Claro, pero no te genera un... No sé. Puede ser Al- porque perdón, como vos estás con el criterio de percibido, esos intereses los pagaste, te lo tenés que sumar. Contador. Puede llegar a ser, pero no, vamos a poner el ejemplo con los alumnos que estaban, ¿viste? Uno medio quebrado y otro más o menos. ¿Se acuerdan que estaban los alumnos que ahora no los encuentro por la camarita, pero creo recordar que era... Es que son un montón, chicos. Bueno, había uno que tenía la empresa bien y el otro que tenía la empresa medio mal, ¿no? Entonces, imaginemos que es el mismo negocio. Van a comprar el local, no sé, de frente a la facultad para ponerse una cafetería de cafetería Habana. ¿Vieron la de los alfajores? Bien. El tema es que uno de ustedes va a pedir un préstamo para montar eso y el otro pone capital propio. Y el que pide un préstamo va a tener un valor distinto al negocio, ¿se entiende? Cuando en realidad no debería ser así, porque tendríamos que aislar las necesidades de financiamiento del accionista o del socio gerente, según el tipo de sociedad, de la evaluación de la empresa, ¿se entiende? Entonces, por eso se le O devuelve sea, el tiene más interés. que ver con el financiamiento que con la operación. Claro, después, en donde ustedes ven cash flow del accionista, ahí nos vamos a dar cuenta del efecto del endeudamiento. Pero nosotros tenemos que ser capaces de evaluar un negocio con independencia de la necesidad de financiamiento del accionista. En tal caso, Jorge, diríamos, el negocio está bueno, pero con el préstamo que pediste no te sobra nada. Eso es otro tema, pero el negocio está bueno. Entonces, por eso se le suma el interés. Porque no es una decisión de la empresa el endeudamiento, sino de los accionistas. Y tendríamos que ser capaces de evaluar este negocio con independencia de la decisión de financiamiento. Al menos el cash flow de la empresa. ¿Vamos bien? O sea, es aislar los efectos del financiamiento sobre el proyecto. Claro, porque capaz la tasa es tan alta o el préstamo es tan grande que te sobra nada. Entonces, pará, no es que el negocio es malo. Es malo tu estructura de financiamiento y no el negocio. Tal vez puede ser que te pase al revés, que el préstamo te genere, el negocio es malo, pero un préstamo barato te lo haga bueno. Muy Sos un buen bien. financiero, pero tu actividad es mala, digamos. Claro, esas cuestiones que escapen del cubo, de lo convencional, de la respuesta esperada, es lo que les va a ayudar a sacarse más de 8. ¿Sí? Tiene que ser distinguible la propuesta. Bueno, seguimos. Digo, ¿a alguien le gustan las buenas notas? Bueno, seguimos.
Y después le voy a restar el tax shield. ¿Qué es el tax shield? El tax shield es el escudo fiscal. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron que cuando uno paga intereses, el monto sujeto a impuestos es menor, no? Porque gané esto, le pagué intereses, me quedó menos ganancia y te pago menos impuestos, ¿no? Entonces los intereses funcionan como un escudo fiscal. Lo que digo es, ok, proyecto, tomá, te devuelvo los intereses porque fue idea mía endeudarme. Y quiero ver cuánto valés con independencia de esa decisión. Bueno, así como le devuelvo los intereses al proyecto, le tengo que quitar el escudo fiscal. Es decir, el ahorro que tengo en impuestos producto de pagar intereses, ¿no? Entonces, así como le doy los intereses de vuelta para evaluarlo tangiblemente bien, le tengo que sacar el tax shield. ¿Se entendió eso? Pregunten, por favor. Sería Bueno, como un beneficio del apalancamiento. exacto. Todavía no quiero usar esa palabra por ser una primera clase, pero sí, es el beneficio de endeudarse o llamado apalancamiento. ¿Estamos hasta acá? Siempre voy a decir lo mismo, si ustedes no entienden, la culpa es toda mía, chicos, porque estoy para eso. Si ustedes no preguntan, la culpa es de ustedes. Y más en un posgrado, y calculo que la mayoría está trabajando o piensa hacer eso, pierden alguna cuestión de salario horario por quedarse con esa duda, ¿no? O una pérdida de oportunidad probable o no futura. Bien, Perdón, llevo profe, el una cash. pregunta. Sí, Para construir el cash flow utiliza el estado de situación patrimonial, me dijo. ¿Y cuál era el otro documento? el El estado de otro, resultados, Manuel. el estado de ok. Estado de situación patrimonial, mal llamado balance, pero aceptable. Y el estado de resultados. A propósito, ¿qué países hay representados en este curso? A ver si puedo traer evaluaciones de esos países, para que vean que todas las economías no son locas como Argentina. Yo soy de Chile. Bueno, yo soy de Honduras. ¿De dónde, perdón, Manuel? Perú. Honduras. Honduras, Chile, Perú, ¿qué más? Uruguay. Uruguay, muy bien. Colombia. Colombia, Rola, por el acento. No, ya dije, República Dominicana. Y República Dominicana. Muy bien, bueno, perfecto. Sí, conozco esos países, tengo ejemplos para darles. Perú es un hermoso lugar para abrir sociedades. ¿Saben cuánto sale? Menos de $50 y la tienen en 4 días. Qué distinto que es acá, que sale $800 con escribano y libros y todos, y les tarda 1 mes y medio. Ni para eso servimos, chicos, ni para eso. Bueno, seguimos. Vamos entonces a decir que llegamos al cash flow del accionista, sumándole los préstamos que los accionistas puedan conseguir, y restarle, y ojo acá, dice amortiz, no porque me gusta abreviar, sino para que sepan que es distinto a las amortizaciones de acá arriba. Acá me refiero a las amortizaciones de bienes de uso. Acá, en estas amortiz o amortizaciones, me refiero a las amortizaciones de capital, al pago del capital del crédito. Entonces, recibo los desembolsos de crédito, pago el capital, pago los intereses, me tomo el tax shield y así llego al flujo del accionista. ¿Estamos? Y ustedes, si son contadores, como Ezequiel creo, hay ruido, ¿no? Porque los intereses lo paga la empresa. Sí, eso es contable y está perfecto. Acá nosotros tenemos que ser capaces de evaluar una empresa con independencia de la necesidad de financiamiento, pero claro, el interés restárselo al accionista, porque es finalmente el cash flow que le va a quedar. Más allá que la responsabilidad primera en el pago de una deuda sea de la empresa y los accionistas podrían o no tener fianza. De hecho, producto de esa fianza, es decir, garantía por si no me pagás, es que de última, a veces y bajo cierta legislación, la deuda la terminan pagando los socios. Bien, seguimos entonces. Vamos al proyecto. Calculca hay que capacidad 50 megavatios, costo de la inversión 2 millones por megavatio. ¿Cuál es la inversión total? 50 por 2, 100 millones, ¿no? Bien, 100 millones de inversión inicial.
Gasto de operación, acá me refiero a los costos y gastos. La empresa presupuestaba, entre costos y gastos, erogar el 14% de lo que iba a vender, ¿sí? Ahí ya me lo dieron un poco servido, no es que me lo dijo, los gastos van a ser 100.000 y los costos $200.000 por mes. Me dijo, costos y gastos, se viene la CB en cualquier momento, es el 14% de lo que voy a vender. Generación anual, 140.000 megavatios por año, y hay una tarifa que se presupuestó en $150 por megavatio. Si uno hace 140.000 megavatios por año sobre $150, que es la tarifa, es una facturación más o menos anual de 20 millones y moneda de dólares, ¿sí? Acá es importante mencionar, y esto es un negocio cerrado, porque la concesión original que le dieron, y acuérdense de este dato para clases futuras, fueron 15 años. Me adelanto un poquito a la clase 3 o 4. Ganó el partido distinto al oficialismo de ese entonces, y le dijeron, vení acá. ¿Vos estabas apoyando al que ganó la nacional pero no ganó acá? ¿Qué se imaginan que le hicieron con la concesión, chicos? Se la recortaron. Se la recortaron. Se las recortaron. Y después les voy a preguntar, adivinen hasta qué año se las recortaron. Bien, seguimos. Eran más o menos 20 millones de dólares y pico. Obviamente, nosotros pagamos, los argentinos o residentes en Argentina, pagamos nuestras tarifas en pesos, ¿no? Acá estaba asegurado el cash flow y los 15 años porque ganaron la concesión. Y si el dólar se iba al demonio, bueno, íbamos a pagar más nosotros como consumidores o como empresas, y si no, el Estado tenía que salir con los subsidios, ¿no? Le dejo para que entre ustedes comenten, los argentinos, que le cuenten qué pasó con los subsidios y por qué estamos como estamos. Bien, el working capital es 30 días, porque claro, Luis montaba la empresa y entre que ponía la empresa y le podía pagar o cobrar la primera factura a los clientes, pasaban 30 días. En el mientras tanto, Luis tenía que pagar sueldos y tenía que sostener la empresa. Por eso el working capital son de 30 días de la facturación, o sea, un doceavo, un mes sobre los 12, de los 20 millones de dólares o 21 millones de dólares que era la generación por la tarifa. El leverage es el porcentaje de toda la inversión que voy a pedir a prestado, es el 70%. La tasa anual del préstamo era 7% y la amortización era en 10 cuotas iguales. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Seguimos. Entonces, en base a esto, la tasa del 7% y la amortización, el pago del capital en 10 cuotas iguales y anuales. ¿Sí? Entonces, este es el cash flow, tenía 15 años de concesión. En el año 0, el CAPEX, es decir, Capital Expenditure, la inversión era de 100 millones, 50 megavatios por los $2 por megavatio. 50 millones de megavatios por los $2 por megavatio, son 100 millones de dólares, que 70% era leverage, o sea, apalancamiento, 70 millones ponían de préstamo y 30 millones ponían los accionistas. Estos 21 millones de dólares que lo ven acá es producto de hacer 140.000 por 150. Esto da 21 millones y pico, se redondea, no en un Excel, sino en la exposición 21 millones. Es muy importante que ustedes entiendan esto de la exposición. ¿Se imaginan ustedes pegar una planilla de Excel de 15 años con números chiquitos expresados en moneda corriente? No. Una habilidad que van a tener que tener es expresar este cuadro que se entienda para una persona con una visibilidad normal. ¿Cómo lo hacía yo cuando practicaba y empezaba? Mi mamá, que como la mamá de ustedes, si tienen la suerte de tenerla, no debe ver bien del todo, ¿no? Entonces tiene que ser una cosa en donde sus anteojos normales para andar puedan visualizar bien ese número. ¿Sí? Bien, seguimos. Gasto de operación eran el 14%. 14% de 21 daba algo así como 3 millones. No es que lo redondeé, chicos, es que lo resumí los decimales en un Excel. 21 menos 3 es el EBITDA, 18. Esta depreciación del activo fijo es la depreciación y la amortización. Por desgracia, dio muy parecido a la amortización de la deuda, pero no, nada que ver. La deuda son 10 años, mientras que la amortización esta se refiere a los bienes de capital. ¿Sí?
18 menos 7 tengo el EBIT. Se calculó el impuesto a las ganancias, que eran 4 millones. 11 menos 4, 7. Acá, fíjense que lo que tendría que haber hecho era restarle los intereses, pero esta empresa no tenía, restarle el impuesto a las ganancias y después llegar al net income. Acá, como había cuentas que no había, porque la empresa no tenía un endeudamiento preexistente, no había intereses de entrada. Entonces, me tomé la atribución de como estas cuentas iban a dar lo mismo, ir directo a la suma de amortizaciones, ¿sí? Entonces, le sumé las amortizaciones de nuevo, le resté el working capital, ese 2 millones es un doceavo de los 21 millones. ¿Se acuerdan que el working capital era 30 días? Porque si Luis se quería poner la empresa, tenía que el primer mes sostenerla con su propio dinero hasta que se cobren las facturas de luz eólica, ¿sí? Entonces, o energía eólica. Entonces, un doceavo de 21 millones daba algo así como 2 millones, que después la recuperaba cuando terminaba la concesión, ¿sí? ¿Se entiende esa parte, no? Es la plata que ponía al principio para arrancar y la recuperaba con la última factura. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Finalmente tengo los flujos del proyecto y acá tengo las 10 cuotas. ¿Se acuerdan que el leverage era 70%? O sea, 70 millones en 10 cuotas de 7% anual. 10 cuotas de 7 son los 70 millones y acá le fui sacando el interés, que lógicamente va bajando porque voy pagando el capital, ¿no? Más adelante vamos a profundizar, vamos a ver cuentas, pero se las cuento un poquito. A ver, el primer mes es el 7% de 70, ¿no? Porque debo todo, es 4,9 millones que se redondeó en un Excel a 5. El segundo mes es 4% de 70 menos 7, o sea, 63 millones. Da 4,2, se redondeó a 4. Y así sucesivamente. Le aplico el tax shield, que es el 35% en nuestro país de los intereses, ¿sí? El 35% de alícuota. Y así obtengo, después de sacarle el 35% de los intereses, así obtengo el cash flow del accionista. Fíjense que en los últimos 5 años son los mejores para el accionista, ¿no? Porque como no tiene que pagar crédito, le queda limpio el cash flow del proyecto. Agustín, te pregunto, ¿cuántos años te pensás que le quitaron de concesión a esta empresa después de las elecciones? ¿Y más de 15? 15 era el original. ¿A cuánto se la recortaron? Y ¿El por lo menos resto? 4 años, por lo menos 4 años. ¿Al ¿A resto alguna 10? idea? A 10. A 10 se la recortaron. Porque claro, cuando te vas a licitación pública y mostrás el proyecto, ahí estaba la ganancia, ¿no? En comerse y esperar y en el año 11 sacar todo. Bien. Agarramos y la evaluación por flujo de fondos utilicé el BAN. Ahí hay una palabra que es horrible en esa diapositiva. ¿Cuál es? Que no quiero que me la hagan en el trabajo final de integración. ¿Cuál es esa palabra o frase horrible que hay ahí? Palanca. Se apalanca. No, no, chicos, eso no. Un detalle, el público al que yo Batir. tenía que reportar, o al que presuntamente tenía que reportar, casi comento, son ingenieros. NTO. Tax shield. ¿Tasa de descuento? Tasa de descuento no se usa. No se usa. Eso parece que estudiaron en una facultad y repitieron el libro de la facultad. Yo la usé porque era un público que financieramente era cero. Cero. Por eso solamente la usé. Y porque cuando iba hablando con ellos, ellos me repetían, pero la tasa de descuento, la tasa de descuento, la tasa de descuento. Entonces uno a veces no tiene que quedar como un innovador del lenguaje cuando ellos ya están acostumbrados a otro tipo de lenguaje. Yo la única relación de dependencia, si se quieren, la tengo con la UBA. Después soy economista freelance y uno vive de las recomendaciones. Entonces es clave que ustedes puedan adaptarse a ese tipo de lenguaje que quiere el cliente. Bien. Se calculó un WACC al 10%, me daba 6,29 millones. El BAN del accionista, lógicamente, va a querer mayor rentabilidad. Hizo el 14, me da 8 millones. La TIR del proyecto era 11, la del accionista 18. La pregunta que les hago es, ¿por qué le queda más al accionista, chicos? ¿Por qué le queda más al accionista?
Vean los flujos del proyecto y del accionista. Por la Puede, deuda. puede ser por la deuda más barata. Pues la deuda es más barata. Claro, porque fíjense que el accionista no puso 100 millones. Voy a mutear por los dos. Ahí está. El accionista no puso 100 millones. ¿Cuánto puso? 30. 30. Entonces, Son como puso 30. menos, su Su costo costo es era de menor. 70. ¿Se entiende? Y eso le potencia la TIR, porque la TIR en definitiva, ¿qué es? Decime lo que invertiste y la que vas a ganar. Entonces se banca costo de capital más grande. A su vez también, gracias a que se puso menos dinero, y aunque tardó más en ganar los flujos grandes, es decir, a partir del año 11, le quedó más dinero. Pero eso es porque hizo una buena combinación de equity, financiamiento propio, y de deuda. No hubiese dado lo mismo si la tasa de interés hubiese sido más grande, o si el banco le hubiese dado menos plata. Entonces, ahí hay algo quizás que lo dejamos con broches, que es el efecto que el apalancamiento puede producir en los negocios, ¿no? Como en este caso al accionista le ayudó a ganar más. Pero porque la tasa estaba linda, era el 7%, mucho menos que el WACC, ¿sí? Y porque el plazo era grande y porque los flujos así lo permitían. Y porque había un estado que contractualmente te aseguraba $150 el megavatio. ¿Se entiende? Bien. Seguimos. ¿Cómo se pueden financiar? Estas tasas están con un delay de hace un año, pero si yo les pregunto cómo se financian las empresas para este tipo de envergadura de proyectos, me dicen bancos, hay un montón de métodos de financiamiento, los vamos a ir a ver, pero el más común es bancos. Permítanme mostrarles un poco más de ingeniería. Uno es el sindicato de bancos. No es que hay un sindicato que uno toca las manos, no. Es ir a 3, 4 bancos, mostrarles el proyecto y que los 4 bancos proporcionen financiamientos en distintas etapas. Por ejemplo, Patricia es Banco Galicia, Paula es el francés, Jorge es el banco hipotecario que tiene patrimonio neto cada vez negativo y hay que recapitalizarlo. Y finalmente, Franco termina siendo el Banco Santander. Entonces, Patricia lo que le dice es, yo te presto de los 100 millones 15, pero te lo voy a prestar cuando Paula ponga los 10 millones que se comprometió. Y Paula va a poner los 10 millones cuando ganes la licitación. Entonces va a poner el dinero Paula, va a poner el dinero Patricia y Jorge va a aparecer cuando esté en una etapa del 30% de la obra terminada. Entonces ahí pone su desembolso. Y finalmente Franco cuando le falte poco y nada para terminar. Cada uno de los bancos le pidió garantías. Generalmente, bueno, va a tener que tener la empresa distintos collaterals para poder responder a este tipo de eventos. Esto se llama sindicato de bancos. Y requiere un proceso de por lo menos 4 meses de hablar. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, no es solamente que el dueño de la empresa, que es Manuel, va a tener que ir a presentar la licitación. Va a tener que ir a hablar con los bancos para de última decir, mirá, ya tengo el acuerdo con los bancos. No es solamente que si gano te la voy a hacer. Ya te digo cómo la voy a obtener la plata. ¿Se entiende? Y eso exige que Manuel tenga cuenta abierta en varios bancos, ¿no? Y una relación muy fluida y actualizada a sus cuentas en cada ejercicio económico. ¿Estamos? Bien. También está el mercado de capitales, que pueden tener periodos de financiamiento más largos. Están las ECAs. ¿Qué son las ECAs? ¿Alguien las conoce? Agencias que prefinancian exportaciones. Por ejemplo, vamos a agarrar a Nahuel. Y Nahuel tiene un interesante cliente, tiene que exportar, no tiene el dinero, recurre a la ECA de Tiago, que es una agencia que prefinancia exportaciones, y dice, Nahuel, ¿qué es el negocio? 80 millones, mirá, tengo para producir, tengo todo. No tengo el capital semilla, no te hagas problema, dice Tiago, yo te lo pongo, pero el cliente me paga a mí. Cuando me paga, discutimos la ganancia y te doy el sobrante, ¿se entiende? Recupero la que te presté, me agarro un pedazo, lo que sobra es para Nahuel. Eso es una ECA. Bien. Después hay bancos de desarrollo, como el Bandes, proyectos más productivos. Y bancos multilaterales, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que tienen tasas generalmente más grandes y plazos más largos. ¿Se entiende?
¿Puede ir cualquier persona a tocar la puerta de la CAF? Sí, pero la CAF tiene otros estándares. Uno presume que la empresa tiene que tener una página web interesante, una cartera diversificada de clientes. ¿Por qué no cotizar en la bolsa, no? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto sale salir? La bolsa uruguaya está a 20% menos, la peruana está a la mitad menos, República Dominicana no tiene. Perdón si me estoy olvidando. Colombia tiene y sale más o menos lo mismo que la Argentina. ¿Cuánto sale en nuestro país salir a la bolsa de comercio a cotizar en plata? Más o menos $20.000, dependiendo qué es lo que van a cotizar. Es un montón. ¿Cuánto sale una publicidad en la tele? Si se lo ponen a ver, no es tan montón. Plazos para empezar a cotizar, 6-8 meses promedio en Argentina. En otros países es un poquito menos. Ahora, yo una vez, no quiero ser autorreferencial, disculpen, pero me gusta. Perdón, es un pago inicial, ¿no es cierto? Es un pago que está ligado a los derechos de cotización. Pero es de una sola vez, ¿no es cierto? La gran parte es de una sola vez a los 2 meses y hay mucho fee de abogados y de profesionales de ciencias económicas que te van armando como el brochure de la empresa de lo que te piden. Sí. Una Eso es cara para en que donde vos salís. puedas, Perdón. para que vos puedas ofertar tu ON, por ejemplo, Sí, en la bolsa. vamos a ir más bajo. En la bolsa vos podés emitir acciones y te dan plata a cambio de ser socio en más o menos porcentaje. O podés pedir un préstamo a la bolsa, muy vulgarmente dicho, que es lanzar una obligación negociable, como un bono, ¿no? Yo emito un bono corporativo que se llama obligación Bono negociable. corporativo. Exacto. Y a partir de eso, la gente, los inversores tienen ese bono, queriendo cobrar intereses o que suba el precio de mercado porque mi empresa va bien, y a cambio ellos me dan un determinado fondeo, ¿no? Entonces puedo tener de un lado inversores o del otro lado puedo tener acreedores, ¿bien? Socios o acreedores. Como fuese, una estrategia interesante que ustedes pueden empezar a aplicar en sus empresas a futuro es cotizar en bolsa. ¿Cómo? Vamos a ver formas más precarias. Permítanme mostrarles más el genérico, emitiendo un pequeño porcentaje de acciones, 5-10% de manera que no genere control societario. O cotizando una obligación negociable que sale mucho menos la obligación negociable. La primera vez cuesta y tarda, la segunda, como ya están en la bolsa, son mucho más rápidas y más baratas, mucho más baratas. Las segundas y sucesivas van por fee, 1%, 1,5% más la tasa que te cobren tus acreedores. Un detalle importante, yo le dije a una empresa pyme que estaba bien, tenía un buen balance, que para cotizar en la bolsa. ¿Qué me respondió? Cabeza dura, eso es para timba. Y es el espejo que damos al mundo, es verdad, no hay que culparlos. Pero cuando uno cotiza en la bolsa, más no sea una pequeña cantidad de ONs. Yo a muchas empresas lo que le hago es cotizar cheques de pago diferido en un primer momento, o sea, cheques que uno conoce, pero que cotizan en bolsa, y obligaciones negociables o pagarés bursátil, que es más o menos lo mismo. Como los pagaré de los kioscos, pero cotizan en la bolsa, son a 3 años, ¿para qué? Para que el nombre empiece a picar. Para yo decir al banco, mira, cotiza en la bolsa me audita. Y empezar a generar mejores sinergias. Pero también, cuando lanzo la ON o cuando lanzo una emisión de acciones, o una OPA, una oferta pública de acciones, la empresa cotiza en bolsa. Es una vidriera al mundo. Es una certificación importante, que no es tan cara si uno lo ve con los beneficios que genera. Hay una línea que es la línea Morixe, que está en Villaluro, capital federal, cerca del límite con provincia de Buenos Aires, que era una fábrica que la verdad no la pasaba con el tren y decías, ¿qué hay ahí? Empezó a cotizar en bolsa con un floating. Floating es el porcentaje de acciones que cotizan en bolsa sobre todas las acciones que no cotizan, o sobre todas las acciones totales. Con un floating muy chiquito, pero con el solo hecho de mostrarse al mundo. Hoy en día es una de las pocas empresas harineras de capital minorista que venden, por ejemplo, Uruguay. Uruguay consume Morixe. Y en la pandemia, donde todo vino para abajo para lo que es el rubro retail, esa empresa creció a tasas de 3 dígitos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo el financiamiento de bolsa puede abrir canales, no sin un costo inicial desde ya. Y por otro lado, para los bancos multilaterales es una carta de presentación importante, o que no es la única, que tengan una salida a la bolsa interesante.
De hecho, aquellas empresas que tengan sus acciones, aunque sea un poco cotizando en bolsa, se dicen que son empresas de capitales abiertos. Mientras más apertura haya en su capital, más o mejores ojos va a tener esos bancos de desarrollo. Entonces, lo que vimos hasta acá son un ejemplo de evaluación de empresas con una vida finita, una concesión de 15 años, y la idea que quiero que se lleven es este Excel o esta planilla que la tienen acá, que es lo necesario para poder trabajar en las clases futuras donde yo voy a ir con empresas más importantes, más complejas de entender. Es un grupo económico principalmente, que es Amadeus, que la bibliografía la tienen ya en el módulo, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces la clase, el agradecimiento por haberse quedado hasta el final y mi deseo que les haya gustado el contenido impartido. ¿Dudas, consultas? No, muy bueno. ¿Les gustó la primera clase? ¿Fui claro? Realmente, Sí, sí. Sí, todo bien. Muy bien, David. Muy bien, entonces esperemos que el resto sea así. La próxima clase, no quiero que se adelanten, pero si desean adelantarse, voy a utilizar el archivo que dice evaluación de Amadeus y voy a utilizar hay un blog de notas que dice links de estados contables de Amadeus. Francisco, levantaste la mano. Sí, Daniel, ¿cómo estás? Una Bien, consulta. ¿Clases presenciales? No sé si lo dijiste antes, quizá no lo escuché. No, por cronograma no hay, pero Digo, si todo el grupo desea tener una clase presencial no, o las la clases híbridas que por ahí se organizaban, no sé si se podría coordinar. O Supuestamente, está apartado. sí, supuestamente es una clase por materia. O sea, en todo el Ok. trimestre, pero eso depende de los profesores si No tengo en el quieren o no. cronograma, que lo tengo disponible, una clase híbrida, pero no me molestaría tener todo el curso presencial, ¿eh? Lo dejo a voluntad de ustedes, cuál quieren que sea su clase híbrida. Capaz en una semana tienen todos clase híbrida, no sé, o van un día, digo, optémoslo. No me gustaría que sea al principio porque prefiero que lo mastiquen en sus hogares, en las empresas. Quizás estaría bueno tener una clase híbrida para presentar un prototipo del trabajo final. Y dar una pequeña oratoria para que vayan viendo una simulación de la evaluación. Quizás eso estaría bueno, ¿sí? El trimestre pasado tuvimos la semana final, digamos, la última clase de cada materia la tuvimos presencial, híbrida, Bueno, mejor dicho. genial. No tengo noticiado, pero si quieren podemos hacer la evaluación presencial. Sí, encantado, les puedo evaluar mejor la oratoria. Sí, hagamos así. Última clase presencial. Lo voy a chequear con la Facu, a ver si puedo. Si puede la Facu, no yo. Si es así, voy a poder evaluarles la oratoria, porque no es solamente hablar bien, sino también moverse bien dentro de todo el campo, ¿no? De oratoria y mirar a los oradores. Perdón, pero hay que Igual tener, hay gente que no, claro, hay que no compañeros puede, que digamos. están en otros países. O sea, están. Claro, por eso es híbrida. O sea, los que puedan venir, genial, y los que no, bueno, se valoran vía virtual. No hay problema con ello. Pero si quieren venir de otro país, a mí me conquistan con lo dulce, así que siéntanse libres para ayornar este humilde docente. Bueno, por fuera de eso, he bochado a exparejas, así que no hay ningún problema. Bueno, ¿dudas, consultas? Dejo mi Perdón, mail. el Sí, programa de la clase está en el campus. todo está en el campus. Ok. Absolutamente todo. Dejo mi mail de la facultad fuera del campus. Por si me quieren poner algo, escríbanme de título MEA, así yo sé que son ustedes, ¿sí? MEA evaluación de activos, y no me los confundo con los chicos que tengo en Management Bursátil. Así que puedo responder sus dudas. Es más, si ustedes quieren que use casos de empresas donde trabajan, de negocios, anonimícenme lo que consideren, miéntanme en el nombre, miéntanme en lo que sea, y yo evalúo esas empresas. Están más que abiertos a darme trabajo gratuito y yo usar eso como ejemplo de clase, ¿sí? Bueno, hasta acá, chicos, entonces para un primer encuentro. Les mando un saludo y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Linda semana. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego.